Ayer en La Base hicimos un programa sobre la demanda del juez García Castellón contra Ione Belarra y reflexionamos sobre los escenarios que se abren a partir de ahora y sobre si se puede criticar a los jueces y se puede valorar su actuación como en el caso de este juez. Escuchar lo que decíamos al principio del programa y algunas de las cosas que nos dijo un magistrado emérito del Tribunal Supremo como Martín Pallín. A ver qué os parece. El pasado viernes saltaba la noticia. El juez Manuel García Castellón filtraba al periódico monárquico ABC que había denunciado a la secretaria general de Podemos, exministra y diputada en el Congreso, Ione Belarra, por un tuit que Ione publicó el pasado 2 de septiembre, cuando se conoció que García Castellón finalmente se jubilaba. Decía Ione: hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma. Este y otros jueces corruptos que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza. Parece que le molestó el tuit a su señoría. Ahora el ex juez considera que esta publicación menoscaba su honor de forma vejatoria y afirma que le ha ocasionado grandes perjuicios al haber alterado su, cito literal, tranquila y apacible vida fuera de los juzgados. Por todo ello, su ex señoría, solicita una indemnización de, atención, 120.000 euros. García Castellón añade además que en sus 47 años de carrera no ha tenido tacha alguna en su expediente y que su labor ha sido impecable. Ante esto, me vais a permitir hacer 2 puntualizaciones. La primera puntualización es sobre la corrupción. Mentir no es delito, ¿no? Pero si un periodista miente, ese periodista es un periodista corrupto. Que un agente de policía dé más palos a los manifestantes cuando son de izquierdas y sea mucho más cariñoso cuando son de extrema derecha no es delito. Pero claro, si un agente hace esto, ese agente es un corrupto. Que un exministro que ha tomado decisiones importantes en un determinado sector económico y que ha acumulado una cartera de contactos en el mismo acabe ganando muchísima pasta en el Consejo de Administración de una gran empresa de ese mismo sector no es delito. Pero si un exministro utiliza una puerta giratoria, a mi juicio, ese exministro es un corrupto. Y todo esto es así porque lo que están haciendo todas esas personas, aunque no sea objeto de reproche administrativo, civil o penal, es prostituir su importante función en la sociedad y atentar contra el bien común y la democracia. Por eso son corruptos y esto es perfectamente opinable. Y por eso mismo, aunque no sea delito investigar a un líder político sin pruebas, incitar un procedimiento en el que se afirma que podría haber cometido delitos gravísimos o alargar una investigación hasta el hartazgo con el objetivo de generar noticias y tertulias difamatorias para destruir la reputación de personas investigadas, aunque todo eso no tenga reproche jurídico, especialmente si los que lo hacen son jueces y los que deben establecer ese reproche son jueces también, pues si un juez retuerce el derecho de esa manera, ese juez es un juez corrupto. Esto es una opinión perfectamente legítima. La segunda puntualización que es necesario llevar a cabo atañe a la distinción evidente que cualquier persona, alfabetizada eso sí, debería hacer entre la verdad fáctica y la verdad judicial. Si un asesino se escapa a otro país y nunca es juzgado, si nunca recibe una sentencia condenatoria por ese motivo o por cualquier otro, no deja de ser un asesino. Si efectivamente ha asesinado a alguien, aunque no le condenen por ello. Se podría argumentar que al llamarlo asesino, uno estaría cometiendo el delito de calumnias, acusar falsamente a una persona de un ilícito, ya que no existe condena judicial. Pero es obvio que el argumento tendría una calidad ínfima. Todo el mundo sabe que Juan Carlos I es un defraudador fiscal, aunque nunca haya sido condenado por ello. Llamar defraudador fiscal al emérito es decir la verdad, y mantener que decir la verdad puede constituir un delito por no existir sentencia condenatoria que coincida con el hecho cierto es una aberración epistemológica y una estupidez. Del mismo modo, el juez Salvador Alba, que conspiró con un empresario y con un ministro del PP para perseguir con pruebas falsas a la magistrada Victoria Rosell, ya era un prevaricador antes de que existiera una sentencia firme que lo calificó como tal y lo mandó a prisión. Amigas y amigos de La Base y de todas partes, si no distinguimos la verdad a secas de la verdad judicial,
muchas veces retorcida la verdad judicial, otras veces inexistente o tardía y algunas veces incluso contraria a la verdad a secas, estamos diciendo que lo que define en nuestra sociedad lo que es verdad y lo que es mentira son los jueces. Eso sería un dogma religioso enormemente infantil y además enormemente peligroso para la libertad de expresión. El juez García Castellón acusó a Carles Puigdemont de terrorismo. Imaginen el impacto reputacional que eso tiene para Carles Puigdemont. Y la absurda acusación del juez García Castellón quedó en absolutamente nada. El juez García Castellón persiguió durante años a un servidor. Coincidiendo con mi etapa como vicepresidente del gobierno, me acusó de delitos gravísimos, alargó la causa hasta la extenuación y al final todo quedó en nada. El juez Manuel García Castellón reconoció públicamente que cuando era juez de enlace del gobierno de José María Aznar, mintió a otros jueces franceses para que le dieran información sobre ETA. El juez Manuel García Castellón cerró en 2018 la investigación contra Juan Carlos I, que después reabrió la Fiscalía Suiza. El juez Manuel García Castellón exoneró a una tal María Dolores de Cospedal en la causa de la Operación Kitchen, a pesar de que existía un audio en el que esta señora pedía a Villarejo que parase la publicación de los papeles de Bárcenas. Y así podríamos seguir llenando horas y horas de la base hablando de las decisiones opinables como cualquier cosa de este juez. En fin. Así las cosas, aunque no exista una sentencia condenatoria contra Manuel García Castellón, ¿se puede afirmar tajantemente que no estamos ante un prevaricador? Aunque no se haya establecido la verdad judicial de que Manuel García Castellón haya incurrido en los hechos que se tipifican en el delito de prevaricación, ¿se puede afirmar tajantemente que esos hechos no se han producido? Como Antonio García Ferreras difundiendo basura falsa, como los agentes de policía que deciden golpear a los manifestantes según su ideología, como los exministros que se hacen ricos con las puertas giratorias, ¿no sería acaso obvio que Manuel García Castellón y como él algunos otros jueces quizá sean unos corruptos? En fin. Esto decíamos el sábado en el editorial de Diario Red. Aquí estamos, esperando a que nos metan a todos y todas en la cárcel. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. José Antonio Martín Pallín, bienvenido una vez más a La Base y a Canal Red. Hola, buenas tardes, Pablo y compañía. Yo tengo una pregunta, en primer lugar, de tipo jurídico. O sea, ¿se puede llamar corrupto o sinvergüenza o hacer una valoración de un personaje público, aunque haya sido juez, que no haya sido condenado por nada? O sea, digo porque daría la impresión de que cuando un personaje público es juez, no se puede hacer una valoración política de su actividad si no hay una sentencia que la acredite. Y esto a mí me parece un tanto absurdo. Quería preguntarte como jurista, ¿qué opinión te merece esto? Hombre, por una sola sentencia, pues seguramente habría que andar con cuidado. Pero por una línea tan trazada por el señor García Castellón contra Podemos y especialmente contra ti, acumulando todo su bagaje, llamémosle judicial, que no jurídico, pues hombre, se puede llegar perfectamente a la conclusión de que ha sido arbitrario e injusto, y eso en el Código Penal se llama prevaricación. Ugasti. ¿Qué tal, José Antonio? Encantada de saludarte para La Base. Tú dijiste que habría que quitarle el carné de juez a García Castellón. Me temo que eso no es posible, pero ¿qué mecanismos hay para poder evitar, para poder combatir esta guerra judicial y a operadores políticos como presuntamente el señor García Castellón? Bueno, la única vía sería, por un lado, la que acabo de mencionar, una querella por prevaricación. Es difícil que prospere porque siempre, ya no solamente el corporativismo, sino porque se pueden salir por la tangente diciendo que es una de las soluciones que ofrece el derecho, quizá no la más acertada, pero no prevaricadora. Por otro lado, el contenido, y eso es lo importante, más que el fallo, el contenido de los razonamientos y de las motivaciones,
cuando incluyen conceptos políticos como García Castellón y como también la Sala Segunda del Tribunal Supremo y otros, entonces es una falta disciplinaria grave, porque no se pueden dirigir ni felicitaciones ni censuras a los poderes públicos. Y esa falta disciplinaria grave, en el caso de García Castellón, es clamorosa. Manu. Buenas tardes, ¿qué tal? García Castellón ha sido un juez que no solo ya es que haya dado entrevistas, sino que incluso ha dado canutazos. Esto de, bueno, concertar con una nube de micrófonos de medios de comunicación, pues hacer unas declaraciones. ¿Eso forma parte de la actividad habitual de un juez? ¿Cómo tenemos que interpretar, digamos, que un juez en ejercicio de canutazos a los medios de comunicación? Bueno, yo eso lo considero como una consecuencia del moderno mundo de la comunicación. Claro, en mi época era impensable que ni un fiscal ni un juez pudiera tener algún interés informativo. Ahora, pues, bueno, lo hemos visto esto ayer y hoy con el famoso audio, que, por cierto, pues yo llamaría a los 4 procuradores de esas prestigiosas instituciones jurídicas como Hazte Oír, Manos Limpias y Vox, etcétera, para que me aclarasen quién había sido. A lo mejor se puede averiguar. Si hubiera pasado la imagen, sí, porque hay unas marcas de agua. Entonces lo del canutazo ya es, bueno, ahí los medios de comunicación son los que realmente lo crean. Cualquier actuación, por ejemplo, recientemente yo he intervenido en el tema de las residencias y cuando hubo una declaración en la Plaza de Castilla, pues acudieron 20 o 30 medios. Y eso ya el juez en principio no tiene la culpa. Otra cosa es que le ofrezcan tribunas constantemente, que le dediquen artículos como los que al principio habéis comentado, etcétera, etcétera, porque eso supone que esa persona está teniendo una tendencia política que no es buena para la judicatura, ¿no? Y yo creo que le ha hecho un gran daño a la judicatura. Antes hablabais del caso de Tsunami Democratic y que se le había pasado el plazo. No, estáis equivocados, totalmente. Tsunami Democratic resulta que es la única organización terrorista en el mundo que tenía una sede social, no sé si en el Paseo de Gracia, que había convocado una manifestación para hacerse pública en la Plaza del Rey de Cataluña, que la había presentado uno de los más peligrosos terroristas después de Bin Laden, que es un tal Pep Guardiola, y que había convocado una manifestación en el aeropuerto del Prat. Además, si alguien quiere escuchar los vídeos, decían que fuesen en transporte público, que no interrumpiesen el tráfico, etcétera, etcétera. Claro, cuando eso iba a llegar al Supremo, Marchena, que bueno, todo el mundo conoce su trayectoria y que no es tonto, dijo, bueno, esto vamos, es inasumible e inaceptable. Y como quedaba el resquicio de esas horas o un día o unas horas, se hizo loco y bueno, se solucionó de una forma un tanto, digamos, alambicada. Y ha pasado el tiempo y por tanto ya no se puede seguir adelante. Bueno, todo eso fue una trama organizada, ¿no? Que nadie crea que el señor García Castellón se distrajo, ¿eh? José Antonio, buenas tardes. Aprovecho para cambiar de tema y preguntarle sobre la reforma judicial en México. Usted conoce América Latina. ¿Qué opina sobre esta reforma, sobre el planteamiento principal que es la elección popular de los magistrados? Bueno, yo, en mis andanzas con la Comisión Internacional de Juristas he visitado muchos países y México era el paradigma y por tanto todo el mundo lo sabe, de casi la patente de la mordida, ¿no? Desde el primer momento, desde el primer viaje que hice, todo el mundo hablaba de la corrupción en el sistema judicial. Bueno,
no pude profundizar, pero en fin, era algo que estaba en la conversación diaria. Sustituir ese sistema por jueces selectivos. Hombre, yo, que como ellos están muy cerca de los Estados Unidos, como decía un presidente que no recuerdo, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Pues a lo mejor podían ensayar el sistema norteamericano, encomendando una gran parte del sistema judicial por debajo de la Corte Suprema a la elección popular. Eso pasa en Estados Unidos y tiene un sistema judicial que sus ciudadanos nunca han criticado, o sea, goza del apoyo de toda la población. Por tanto, así de golpe cambiar del sistema actual a un electivo total me parece desaconsejable, pero es posible que se pudiese intentar, pues repito, algo parecido a Estados Unidos. José Antonio Martín Ballín, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Rey a la Base.